¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Pues vamos a comenzar con la realización de la hermosa muñeca Sofía. Espero que hayan alistado sus materiales, espero que les agrade realizarla junto conmigo. La verdad es que ella queda muy hermosa. Quiero agradecer de todo corazón a las personas que me han dado donativos en PayPal, ya que con esos donativos me ayudan para comprar material y seguir compartiendo mis creaciones con ustedes. Muchas gracias. No se olviden, por favor, de suscribirse, dar like y activar la campanita de notificaciones. Con esas tres cosas ustedes me ayudan muchísimo para el crecimiento del canal. También, por favor, mándenme sus comentarios. Yo siempre recibo sus comentarios, siempre los contesto. Estoy muy pendiente de ellos y me ayudan mucho para el crecimiento del canal. Y también, bueno, compartan con todo el mundo en sus grupos de tejedoras, en sus redes sociales, con sus amistades, con su familia, con todo el mundo. Compartan para que todo el mundo aprenda a hacer cosas tan hermosas como las que hacemos en este canal. Muy bien, también les pido que me apoyen en mi otro canal que se llama Betty Mágica Crochet. Allá hacemos todo tipo de personajes. ¿Quieren aprender a hacer el guardia y la niña del juego del calamar? Vayan, la niña mueve su cabeza. Vayan, por favor, a formar parte. También en Cometa Crochet, en la cajita de descripciones les dejo el link para que vayan a formar parte de Cometa Crochet en Facebook. Comenzamos. Miren, para hacer a la muñequita vamos a comenzar haciendo los bracitos. Vamos a tomar nuestra hebra de color carne y en nuestro dedo índice vamos a envolver de esta manera formando una especie de cruz. Tomamos la hebra con el dedo medio y con el dedo meñique. No debe de quedar apretado, debe de quedar flojito. Introducimos el crochet por debajo, jalamos la hebra. Podemos, si queremos, en este momento sacar los dedos y con el dedo pulgar y el dedo índice vamos a tomar nuestro anillo mágico y realizamos una cadena. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Miren, meten el crochet dentro del anillo, enganchan la hebra, la sacan y tejen los dos juntos. Es así como se hace el punto bajo. Entran por el anillo mágico, enganchan la hebra y tejen los dos juntos. Vamos a realizar 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Muy bien, una vez que me falta uno. Aquí está. Ahí está, muy bien. Una vez que realizamos el anillo mágico vamos a jalar nuestra hebra de esta forma para cerrar perfectamente el anillo mágico. Y así es como va a quedar terminada nuestra vuelta número 1. La terminamos obviamente con 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Miren, aquí ya hice un punto bajo en el primer punto y hago otro punto bajo en el mismo punto. Esto voy a hacer en todos los puntos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Muy bien, así es como nos va quedando, vean. De la vuelta número 3 a la 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Vuelta número 6, vamos a hacer un punto bajo, vean. Muy bien, así. Siempre vamos a marcar nuestro primer punto para no perdernos. Una vez que lo marcamos vamos a hacer una disminución, bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, tejemos los dos juntos y hacemos nuestro punto bajo. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos.
Muy bien, antes de continuar, en el último punto de esta vuelta que hicimos, miren, así va quedando el bracito. El último punto de esta última vuelta que hicimos, ¿saben qué? Voy a jalar un poquito la hebra porque vi como que el anillo mágico no cerró bien y se ve como un hueco que no me gusta nada. Como que al momento de ir trabajando se llegan a abrir un poquito, así es que hay que estar pendientes de eso porque como siempre les digo, los detalles hacen la diferencia. Miren, aquí ya cerré muy bien el anillo mágico de nuevo. Vamos a esconder ahí adentro la hebrita. Muy bien, ya quedó. Les decía que el último punto que hicimos no lo vamos a terminar. Lo vamos a dejar como vieron en la imagen y lo vamos a terminar con nuestra hebra de color verde pistache. En este momento ya podemos cortar la hebra de color carne ya que ya no vamos a trabajar con ella. Vamos a hacer una vuelta en este color verde pistache. Vean, vamos a introducir nuestro crochet en el siguiente punto de esta forma. Ay, mi camarita. Introducen el crochet de esta forma, pero solo en el bucle trasero, miren. No vamos a trabajar en bucles completos, bucle trasero. Pasamos las hebritas hacia adelante para perderlas conforme vamos avanzando en la labor y vamos a hacer aquí nuestro punto bajo. Ahí está. Y de esta manera vamos a hacer toda la vuelta trabajando en bucles traseros, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Muy bien, ya terminé la vuelta. Miren, nos quedó este pequeño detalle. Volví a hacer un cambio de color en el último punto a color blanco y voy a hacer de las vueltas 8 a la 20 un punto bajo en cada punto bajo ya con mi color blanco. Voy a terminar la vuelta 20 con 8 puntos bajos, repito, ya con el color blanco y también en bucles completos. Aquí ya trabajaremos en bucles completos, vean. Aquí agarré el punto completo, ya no solo la hebrita de atrás, agarré el punto completo. Miren, aquí voy a hacer otro. Miren, ay, es que los hilitos me tapan un poco, pero repito, bucles completos hasta finalizar la vuelta. Miren, es así como habremos terminado el bracito. Vamos a hacer un detalle que lleva aquí en cualquier punto. Si recuerdan, aquí ahí voy a cortar esta hebrita que salió, si recuerdan, en esta vuelta trabajamos en bucles traseros, entonces nos quedaron libres estos bucles delanteros. Pueden tomar cualquiera de los puntos, de preferencia del lado donde iniciamos cada vuelta. Yo me regreso casi siempre 1 o 2 puntitos, pero es igual, no importa en qué punto empiecen ustedes. Allí introducen su hebra. Miren. Ah. Muy bien, un intento más. Ahí está. Ya que la introdujeron, vamos a hacer aquí una cadena. Y allí mismo vamos a hacer un punto bajo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es otra cadena y en el siguiente punto bajo. Aprovechamos para ir perdiendo la hebra que tenemos en este momento. Vean. Entonces vamos a hacer lo mismo durante toda la vuelta. Un punto bajo y una cadena. Vamos a entrar al siguiente punto. Miren, escondemos nuestra hebrita y vamos a hacer un punto bajo y una cadena, así hasta finalizar toda la vuelta. Miren, aquí ya finalicé. Recuerden que siempre finalizamos con una cadenita. Van a dejar una hebra suficientemente larga para que les alcance a ensartar en una aguja lanera. Una vez que hicieron eso, ensartan su hebrita en la aguja y vamos a perder esta hebra. Lo que vamos a realizar, a ver, oye, me cuesta un trabajo ensartar. Miren, a la primera. Muy bien, vamos a entrar en el punto donde iniciamos. Aquí en el primer puntito vamos a entrar con nuestra hebra y así es como va a quedar cerrado, finalizado. Ni siquiera se va a notar que allí comenzamos. Vamos a pasarnos del otro lado,
o de donde ustedes quieran, van a hacer aquí un nudito donde menos se note. Aquí donde menos se note, vamos a hacer un nudito, ¿ven? Ahí está. Y apretamos para que no se nos vaya a zafar después. Y vamos a introducir en algún punto para que esa hebra se pierda por dentro del tejido. Ahí está, miren. Nada más le jalan y le cortan. Y así es como habremos terminado el bracito. Vamos a hacer otro exactamente igual, amigas. Una vez que tenemos los bracitos, los vamos a rellenar con limpiapipas. Tomen su limpiapipas, lo van a doblar, lo van a medir para que quede a la medida del bracito. Y una vez que tienen la medida, lo van a doblar a la mitad, de esta forma, y lo van a introducir, cortan el sobrante. Y miren, lo van a introducir. Como el brazo es delgado, el limpiapipas es suficiente para rellenar el bracito y dar cierto movimiento con el alambrito delgado que tiene el limpiapipas. Vamos a hacer, como les dije, dos. Los vamos a reservar porque las vamos a ocupar más adelante. Vamos a comenzar haciendo el cuerpo. Haremos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí ya los hice, mire, tal y como lo hicimos hace un momento en los brazos, así lo vamos a hacer. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta número 2. Vamos a cerrar muy bien. Les digo que le aprieta uno y luego se vuelve a abrir. Muy bien. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos. Miren, así es como nos va a quedar. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 5, vamos a trabajar toda la vuelta en bucle trasero. Se abre. Hay que ir cerrando siempre que sea necesario el anillo mágico. Repito, vuelta número 5, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos, pero trabajando en bucle trasero. Así es como nos habrá quedado la vuelta número 5. En la vuelta número 6 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Miren, así nos habrá quedado. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 7, vamos a hacer 6 disminuciones continuas. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, y los tejemos los dos juntos. Así voy a hacer otras 5. Al final me quedarán 12 puntos. Realizo esos 12 puntos bajos y termino la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta 8 haremos 4 disminuciones continuas. Nos van a quedar 10 puntos. Realizamos esos 10 puntos bajos y terminamos la vuelta con 14 puntos bajos. Y en la vuelta número 9 haremos 2 disminuciones continuas. Nos quedarán 10 puntos. Realizamos esos 10 puntos y terminaremos la vuelta con 12 puntos bajos. Miren, amigas, así es como nos va a quedar el piecito de nuestra muñequita. Ya toma forma, ¿no? Ya se le ve forma. Ya rellené un poquito el piecito. Lo vamos a ir rellenando conforme vayamos avanzando en nuestra labor. Y vamos a realizar de las vueltas 10 a la 24 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 12 puntos bajos. Muy bien, una vez que terminemos, hacemos un punto deslizado y dejamos hebra corta. Nos va a quedar como están viendo en la imagen. Vamos a hacer otra exactamente igual, solo que en esta segunda no vamos a cortar la hebra. Como en la primera, sí la cortamos, en la segunda no, porque con esta vamos a unir esta pierna a la primera que hicimos. Miren, lo que yo voy a hacer en este momento, voy a hacer los puntos que yo necesite para ubicarme. Las que ya saben trabajar conmigo me van a entender perfectamente. Bueno, pero miren, primero vamos a hacer el cambio de color a color blanco, ¿les parece? Ya sabemos hacer cambio de color. Ahora, a partir de aquí vamos a empezar a trabajar en color blanco.
Ya sabemos, les digo, ya puse la hebra de color blanco. Voy a cortar la hebra de color carne que ya no voy a utilizar. Y como les decía, lo que voy a hacer en este momento va a ser ubicarme en el punto central de la parte interna de la piernita de la muñequita. ¿Cuántos puntos sean necesarios recorrerse? Si quedaron justo en medio, no necesitan hacer puntos. Si quedaron igual que yo, que es como debería de haber quedado, pero si no, no hay problema. Simplemente ubíquense en el punto central. ¿Para qué? Para que al momento de colocar las piernitas no vayan a quedar chuecas. Es muy importante colocarlas bien en el punto central de la parte interna. Vamos a ver, creo que yo con 2 puntitos ya me ubico en la parte central. Nomás que me estorba un poquito el relleno, amiga. Muy bien. Vamos a realizar en este momento un punto, procurando ir perdiendo las hebras que quedaron con el cambio de color. Déjenme, voy a hacer uno más y a ver si así ya se ve bien. Si ustedes se pierden un poquito, cuando hayan ubicado el punto central, pueden poner un marcador de puntos. Voy a hacer otro. Creo que ahí se va a ver mejor. Les digo, pueden colocar un marcador de puntos y una vez que ya hayan llegado a ese punto lo pueden quitar, solo para que no se pierdan. Voy a cortar esta hebrita que ya no voy a ocupar, fue de la que iba yo perdiendo. Lo que voy a hacer ahora en esta vuelta número 25, voy a comenzar haciendo 3 cadenas. Tomo la primer pierna que hice, lo voy a presentar de esta manera, miren, y en esta también voy a ubicar el punto central de la parte interna. A ver, vamos a ver, es este punto, aquí. Una vez que hice esto, voy a hacer un punto deslizado. De esta manera van a quedar unidas las piernas de nuestra bella Sofía. Miren, ya salió de la pierna y ahora voy a hacer el punto deslizado en esta que fue la tercera cadena que hice. ¡Ay! Sale. ¡Qué barbaridad! Ahí está. Ahora voy a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos de esta pierna. Si recuerdan, la terminamos con 12 puntos bajos. Tengo que hacer 12 puntos bajos. El primer punto bajo va a ser aquí en el mismo punto donde hice yo el punto deslizado. Allí va a empezar a contar el primer punto. Voy a hacer 12 en esta pierna. Muy bien, ya hice los 12 puntos, llegué nuevamente a las 3 cadenas que hice para unir las piernas. Voy a hacer un punto bajo en cada una de estas cadenas. Fíjense bien que aquí deben ubicarse como que en la parte de abajo de las cadenitas. A veces cuando no tenemos mucha experiencia esto se nos complica un poco, pero sería como hacerlos por debajo, vean. Espero darme a entender. Van a hacer un punto bajo en cada una de estas 3 cadenas que hicimos para unir la piernita. Ya hicimos una. Ya vamos por la segunda. Ahí vamos, amiga. Y vamos a hacer una más. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a hacer los 12 puntos que corresponden a la otra pierna. Ya quedó, volví a llegar a donde tenía yo las 3 cadenas que hice para unir. Voy a hacer otros 3 puntos bajos, uno en cada una de estas cadenas. 1, 2 y 3. Dejen, hago la tercera. Muy bien, ya terminamos la vuelta, que es la 25, la habremos terminado con 30 puntos bajos. De las vueltas 26 a la 28 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 28 con 30 puntos bajos. Muy bien, vuelta 29, 6 puntos bajos, un aumento. 14 puntos bajos, un aumento. 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos.
En la vuelta 30 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 31, 7 puntos bajos, un aumento. 16 puntos bajos, un aumento. 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos bajos. Vuelta 32. Vamos a hacer ahora disminuciones, pongan mucha atención. 8 puntos bajos, una disminución. 15 puntos bajos, una disminución. 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 33, 8 puntos bajos, una disminución. 14 puntos bajos, una disminución. 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos, y vuelta 34, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 35, 8 puntos bajos, una disminución. 13 puntos bajos, una disminución. 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos, y vuelta 36, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Vuelta 37, 8 puntos bajos, una disminución. 12 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos, y vuelta 38, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Vuelta 39, vamos a realizar 8 puntos bajos, una disminución. 11 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y vueltas 40 y 41, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 41 con 24 puntos bajos. Vuelta 42, 8 puntos bajos, una disminución. 10 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Lo que vamos a hacer en la vuelta 43, vamos a unir los brazos. Es muy importante que los brazos queden bien ubicados en los laterales del cuerpo, amigas. Ubíquenlos muy bien. Si ustedes creen necesario un marcador de puntos, si no tienen mucha experiencia, se vale, claro que se vale colocar un marcador de puntos, pero es muy importante que los brazos queden bien colocados del lado lateral, que no vayan a irse para adelante o para atrás. Eso es muy importante. Generalmente tendrían que hacer los mismos puntos que voy a realizar yo, pero puede ser que si no les queda exactamente los puntos, por ejemplo, ahorita voy a empezar haciendo 6 puntos bajos, a lo mejor ustedes necesitan hacer 5 o 7 para que les quede ubicado lateralmente. Eso no importa, de todas maneras al finalizar debemos tener 26 puntos. Yo ya ubiqué mi muñequita y me di cuenta que necesito hacer 6 puntos bajos para que quede bien ubicada. Vamos a colocar la muñequita cada uno de los brazos con 3 puntos bajos. Entonces, para que a mí me quede bien colocada, bien ubicado el bracito, tengo que realizar 6 puntos bajos. Es probable que ustedes también tengan que realizar 6, pero puede que si por algún motivo no quedaron igual que yo, que a lo mejor realizan 7 o 5. Repito, lo importante es que quede el bracito bien ubicado. Traten de que la parte de la unión de colores del brazo quede hacia el cuerpo para que no se note mucho. Siempre les he dicho, los detalles son muy importantes. Lo que vamos a hacer a continuación, ya que tenemos bien ubicado en dónde va a ir, repito, lo vamos a unir con 3 puntos. Esto va hacia adentro. Y vamos a unir con 3 puntitos. El segundo punto que voy a hacer en el bracito está exactamente en medio de la parte lateral. Muy bien, introduzco mi crochet en la parte interna del bracito de esta forma, y después en el cuerpo, en el punto que sigue, en el que me toca trabajar del cuerpo. Ya que los tengo los dos, voy a
tomar mi hebra, atravieso el cuerpo, atravieso el brazo y hago un punto deslizado. Voy a hacer un punto más. El bracito lo vamos a unir con 3 puntos. El siguiente punto del brazo, el siguiente punto del cuerpo. Este es el punto que debe quedar exactamente en medio. Exactamente en medio. Muy bien, y vamos ahora a hacer el tercer punto. Nos metemos en el siguiente punto del bracito. Déjenme lo ubico. Ahí está. Vamos a entrar al siguiente punto del cuerpo. Miren. Engancho mi hebra, saco del cuerpo, saco del brazo y hago un punto bajo. Y así es como habrá quedado colocado el bracito. Vean, quedó perfectamente ubicado en la parte lateral. Y esto quedó también ubicado hacia al ladito, si acaso un poquitito hacia atrás. Pero bueno, tratemos de que así queda, no es indispensable. Lo que voy a hacer ahora son 8 puntos bajos. Necesito esos 8 puntos bajos para ubicarme ahora del otro lado. Repito, si ustedes quieren poner un marcador de puntos, está muy bien para que no se pierdan, amigas. Ya fueron a conocer mi otro canal, Betty Mágica Crochet. Tenemos ahí 2 de los personajes del juego del calamar, el guardia y la niña, que por cierto mueve su cabeza, ¿eh? Si quieren que les enseñe a hacer muñequitas aquí también con su cabeza movible, ustedes solo tienen que pedirlo y yo estoy aquí para complacerlas. Muy bien, aquí ya realicé los 8 puntos que corresponden a esta parte del cuerpo de mi muñequita. Ya sé que si yo empiezo aquí a colocar mi brazo va a quedar perfectamente ubicado del lado lateral. Vamos a tratar que esta parte de la unión de colores quede hacia el cuerpo. Introducimos nuestro crochet de la parte interna a la parte externa del bracito. Vamos a ubicar el siguiente punto en el que nos toca trabajar y allí vamos a realizar un punto bajo. Ya lo hicimos con el otro bracito, así es que es exactamente lo mismo. Un punto bajo. Vamos a hacer en el siguiente punto, nos metemos al siguiente punto que nos toca trabajar del brazo, al siguiente punto que nos toca trabajar del cuerpo. Y vamos a hacer un punto bajo atravesando las 2 piezas, cuerpo y brazo. Y ya nada más nos falta uno. Muy bien. Y hacemos aquí nuestro punto bajo. Y ha quedado ya colocado el bracito. ¿A poco no hacemos magia con nuestras manitas, amigas? Muy bien. Al finalizar me van a quedar 2 puntos. No puse mi marca, ¿cómo ven? Ay, no, qué burra soy. Voy a hacer los 2 puntos que me restaban. Aquí va uno. Y aquí va el otro. Y es así como habremos finalizado esta vuelta, que es de la unión de los bracitos. Muy importante, amigas. Muy, muy importante, porque a veces aquí es donde nos perdemos. Vamos a trabajar en todo el contorno de nuestra muñequita, miren, por acá, por acá. Habremos terminado la vuelta con 26 puntos. Estos 3 puntitos que usamos para unir cuerpo y brazos se van a quedar allá adentro. Esos ya no los vamos a ocupar. Repito, esta vuelta de unión de brazos la habremos terminado con 26 puntos bajos. En la vuelta 44 vamos a hacer una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Muy bien, vuelta 45. 2 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Muy bien, en la vuelta 46 volví a hacer un cambio de color al color verde pistache. Va a ser solo una vuelta de este color para hacer un pequeño detalle. Si quieren omitirlo, lo pueden hacer en blanco. Es solo un detalle. Vamos a hacer 9 disminuciones continuas. Recuerden, bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto y vamos a tejer los 2 juntos haciendo un punto bajo. Miren, aquí los 2 juntos y punto bajo.
Y lo mismo vamos a hacer durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Así es como va quedando, miren. Les repito que es un pequeño detalle nada más. Volví a hacer mi cambio de color a color carne y aquí voy a hacer 2 vueltas de 9 puntos. Las vueltas 47 y 48 haré un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 9 puntos. Hago punto deslizado y voy a dejar hebra corta. Muy bien, ya lo único que vamos a hacer, si ven, ya terminamos el cuerpecito, queda bien bonito. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un hueco aquí en medio con mucho cuidado. Con las tijeras van a hacer un hueco. Tengan mucho cuidado de no romper su labor y van a hacer lo que están haciendo en la imagen. Ya que ahuecaron un poquito, pueden meter también su crochet, un crochet delgado que tengan por ahí, y lo van a introducir de esta manera hasta realizar un hueco dentro de la muñequita. Y aquí es donde yo corté este silicón, esta barra de silicón la corté de 11 centímetros. Debe de entrar más o menos mínimo hasta la barriguita, a la mitad del cuerpo de la muñequita, mínimo hasta ahí que entre, para que sea un sostén suficiente para la cabeza. Y lo colocan de esta manera. Cuando metan sus tijeras, con mucho cuidado, tal vez vean un poquito larga la barra de silicón, yo creo que es perfecta, pero si acaso sobra un pedacito, pues simplemente lo cortamos y ya. Pero yo creo que es suficiente para que sostenga muy bien la cabeza. Si dejan este silicón muy corto, no va a sostener la cabeza, así es que es mejor que quede largo a que quede más corto de lo necesario. Y pues así es como habremos llegado al final de este tutorial. Va quedando la muñequita bien bonita. Nos vamos a ir lo más rápido que sea posible, así es que pues vayan avanzando, amigas. Muy pronto les presentaré el siguiente tutorial en el que haremos la cabeza. Por lo pronto, cuídense mucho.